Las causas de intestino corto son resecciones intestinales, obstrucción intestinal, por isquemia intestinal, por complicaciones posquirúrgicas, vólvulos, enfermedad de Crohn, tumores, traumatismos, enteritis por radiación, que es bastante frecuente en otras latitudes, cirugía bariátrica también, como bypass y ayuno ileal. Nosotros tenemos en el Hospital Almenara básicamente como principales causas complicaciones posquirúrgicas, luego viene isquemia intestinal y luego viene enfermedad de Crohn, que aparentemente no es tan frecuente, pero sí hemos visto varios casos. La siguiente. El intestino puede ser un intestino corto anatómico por sus dimensiones. Y aquí viene la definición exacta o más precisa o proporcional cuando hablemos de intestino corto. En un estudio de una corte de donantes cadavéricos, ¿no?, que lo hizo el doctor Gondolesi, se determinó la longitud del intestino delgado mediante una ligadilla, se fue tomando las dimensiones del borde antimesentérico en adultos, ¿no?, sin considerar el duodeno, y todos con una talla mayor de 1.5 metros, ¿no? Y se determinó que la longitud del intestinal guarda una relación con la talla de 2.1, es decir, que hay una relación de longitud de intestino delgado con talla de 2.1. De tal manera que si un individuo adulto mide 1.75 metros, la longitud de su intestino delgado sería aproximadamente 3.67 metros. Si a este paciente se hace una resección del 70%, es decir, se le extirpa 2.57 metros, tiene un intestino residual de 1.1 metros. Entonces, este paciente, para un paciente de 1.75 metros, probablemente el intestino residual de 1.1 metros puede hacer que el paciente desarrolle un síndrome de intestino corto. ¿Por qué digo puede que desarrolle intestino corto? Porque no solamente es la longitud anatómica, el paciente puede tener el intestino corto en su longitud, pero tiene una buena capacidad de adaptación, lo que llamamos un intestino respondedor, y en la rehabilitación pues va a poder sustituir esas funciones que no las tenía. Y al revés, puede ser que el intestino delgado en su longitud sea más de 1,80 m, pero está asociada a una enfermedad inflamatoria o un problema malabsortivo. Entonces, a pesar de tener el intestino no corto, puede desarrollar un síndrome de intestino corto. La siguiente. El síndrome de intestino corto, ahora sí hablamos de síndrome de intestino corto, no de intestino corto anatómico, es un síndrome clínico caracterizado por malnutrición, pérdida de peso, esteatorrea y diarrea ácida, ¿no?, el cual se presenta cuando queda menos de 4 pies o 1.2 metros. Esta es una definición del doctor Patiño. Puede ser funcional, el síndrome de intestino corto, por una enfermedad inflamatoria intestinal o un síndrome de la absorción, es decir, la longitud no está alterada, pero sí la función, o anatómico, como ya mencioné. Se denomina síndrome de intestino ultracorto o extremo cuando su longitud es menor de 70 centímetros. La siguiente, por favor. Así como en falla intestinal existían tipos, en síndrome de intestino corto también existen 3 tipos. El tipo 1 son aquellos en los cuales la resección afecta parte del yeyuno, ilion y colon, por lo que tiene una yejunostomía terminal. El tipo 2, un paciente que tiene una resección ileal que incluye la válvula ileocecal y el paciente termina con una anastomosis yeyuno-colónica. Y el tipo 3 son pacientes que tienen una resección yeyunal, predominantemente yeyunal, y que tiene más de 10 centímetros de ilio terminal, y el paciente va a terminar y colon y válvula ileocecal con una anastomosis yeyuno-ileal. Estas son las definiciones de Ballesteros, que son las que utilizamos. La siguiente. Aquí están los tipos de intestino corto. Una enterostomía, que en este caso es una yeyunostomía, tipo 1. El tipo 2 es una anastomosis yeyuno-colónica. Y el tipo 3 es una anastomosis yeyuno-ileal, siempre y cuando el ilion tenga más de 10 centímetros. Cada uno de ellos tiene una diferente evolución, diferente pronóstico y diferente actitud terapéutica. La siguiente.
Las longitudes críticas son muy importantes y vamos a ver por qué, porque nos enmarcan y nos dan el camino para saber cuál es la intervención terapéutica a realizar. Aquí tenemos los autores y pues las longitudes críticas del intestino, según el autor, para un yeyuno terminal, que este es el que más utilizamos, el de Messing, es de menos de 115 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene menos de 115 centímetros y es una ostomía, y es todo el intestino que queda, probablemente ese paciente va a necesitar nutrición parenteral prolongada, cíclica, domiciliaria y eventualmente en el transcurso de años, ¿no? Generalmente 2 años, trasplante de intestino. Y eso se cumple igualmente para la yeyuno colónica, menor de 60 centímetros, o para la yeyuno ileal, menor de 35 centímetros. Entonces se está viendo aquí que la longitud intestinal, dependiendo del tipo de ostomía o anastomosis, tiene una evolución totalmente diferente. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos las longitudes críticas y el tipo de intestino corto. Para un tipo 1, una yeyunostomía, pues es un valor crítico el que tenga menos de 115 centímetros. Para un tipo 2, que es una anastomosis yeyuno colónica, es crítico que tenga menos de 60 centímetros. Y para un tipo 3, que es una anastomosis yeyuno ileal, con válvula ileocecal y con colon, es crítico que tenga menos de 35 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que estas longitudes críticas nos están diciendo que el paciente no va a ser rehabilitable. Y vamos a ver que tenemos etapas de rehabilitación médica, rehabilitación quirúrgica. Estos pacientes probablemente van a ir a nutrición parenteral total. La siguiente. ¿Qué secuela nos da una resección intestinal masiva y un síndrome de intestino corto? Una hipersecreción de ácido clorhídrico, ¿no? Gástrico, debido a que hay un desbalance, un desequilibrio entre las hormonas secretina y colecistoquinina y la gastrina. Hay un incremento de la secreción de gastrina, hay una hipergastrinemia, por eso que los pacientes tienen mucha secreción de ácido clorhídrico. Hay inactivación de enzimas pancreáticas, hay depresión de bilis ácida y sales biliares, por eso que los pacientes, al romperse la circulación enterohepática y disminuir las sales biliares, pueden formar cálculos en la vesícula, ¿no? Y por eso que se hace cuando se tiene que hacer una restitución de tránsito, se tiene que hacer una colecistectomía. Es cierto que solamente 10% de los casos hacen colecistitis, pero se hace de manera preventiva ya esta resección. Pueden tener anemia por deficiencia de vitamina B12, cuando sobre todo es ilion, el resecado, el ausente, el tránsito intestinal puede acelerarse, hay una litiasis renal por acúmulo de oxalatos. Esto es básicamente cuando está el colon, pero el ilion no está, entonces se absorbe mucho oxalato y eso puede hacer la formación de litiasis renal. Hay una disminución de la superficie de absorción y hay sobrecrecimiento bacteriano. Eso también se cumple básicamente para el tipo 2, es decir, cuando hay una anastomosis iliocólica, ¿no? Al no tener válvula ileocecal, pues ahí puede haber proliferación bacteriana y los gérmenes del colon pueden dar un sobrecrecimiento. La siguiente. ¿Cuáles son los componentes de la rehabilitación intestinal? Dijimos que había intestino rehabilitable y no rehabilitable. Los intestinos rehabilitables, ¿qué es lo que se le debe proporcionar? Soporte nutricional, ¿no? Definitivamente es la piedra angular de la rehabilitación intestinal. Una rehabilitación médica, con una serie de medicamentos que vamos a ver, una rehabilitación quirúrgica, lograr una restitución autóloga del tránsito intestinal, una cirugía de elongación intestinal, una cirugía de creación de válvulas y el trasplante intestinal. Vamos a tocar algunos de los puntos, no todos, porque yo creo que excede un poco la charla. La siguiente. El manejo del síndrome de intestino corto tipo 1 con ostomía. La siguiente. Cuando tenemos un intestino corto, ¿no? Tenemos una dimensión menor de 1 metro, el intestino se define como un intestino secretor. Cuando el intestino es una ostomía y tiene más de 1 metro, se define como un intestino absorbedor. Por lo tanto, si nosotros tenemos un intestino secretor, lo peor que podemos hacer es darle de comer. ¿Por qué? Aquí está
el volumen, el tiempo, ¿no? Perdón, el tiempo aquí en horas y la ingesta. Hay una respuesta del débito frente a la ingesta. Cuanto más ingesta hay, obviamente va a haber mayor secreción. Entonces, eso hay que entenderlo correctamente, porque pues sí, que el paciente pueda comer, y de hecho los pacientes van a pedir alimento porque uno de los mecanismos es la hiperfagia, no quiere decir que le debemos dar de comer. ¿Por qué? Porque vamos a estimular las secreciones y va a incrementar el volumen, estimular las secreciones gastrointestinales, sobre todo las gástricas, y el paciente va a tener una gran pérdida, ¿no? Pérdida no solamente de líquidos, electrolitos, sino también nutrientes, tránsito acelerado y mala absorción. La siguiente. Cuando tenemos una ostomía mayor de 1 metro y el paciente no tiene enfermedad inflamatoria y su CIRS o el evento que ha llevado a la resección intestinal está controlado, ¿no? Si no resuelto, el paciente se comporta de esta manera. La ostomía generalmente al inicio va a ser baja porque hay un poco de hilio, luego empieza a incrementarse, eso es en la primera semana. En la segunda semana debe haber una disminución y en la tercera semana se debe estabilizar. Entonces, esto es un fenómeno natural que más o menos en 3, máximo 6 semanas se debe adaptar los volúmenes, ¿no? Y hablamos de una adaptación de una enterostomía, ¿no? Cuando el volumen es más o menos de 1000 más o menos 200. La siguiente. Cuando no sucede esto, debemos utilizar una serie de medicamentos. Aquí tenemos antidiarreicos, utilizamos loperamida, ranitidina o omeprazol, ¿no? Para poder inhibidores de modo de protones, para poder no solamente disminuir la secreción, sino también disminuir la hipergastrinemia, ¿no? Las consecuencias de la hipergastrinemia. Enzimas pancreáticas, antimicrobianos, terapia con bilis ácida, ¿no? Para poder sustituir esas sales biliares que se han perdido. Análogos de somatostatina, octreotide. No utilizamos somatostatina porque se ha comprobado, hay estudios que demuestran que la somatostatina disminuye el proceso de rehabilitación intestinal. Probióticos, alfa-adrenérgicos receptores, hormonas de crecimiento, y esta sí, que tiene bastante evidencia actualmente, es el GLP-2, ¿no? La siguiente. Bueno, en la parte médica hay bastante por hablar, pero vamos a lo que nos interesa en la parte quirúrgica. ¿Cómo intervenimos nosotros? ¿Qué hace cirugía en el caso del síndrome intestino corto? Lo primero y la primera etapa es control de infección y de la obstrucción intestinal, ¿no? En nuestro caso no hay mucho Crohn, así que no hay que hacer estrictomía, ¿no? Que es básicamente la liberación de las adherencias que se dan en Crohn. Pero sí hacemos creación de ostomas, terapia periostomal, no solamente de las ostomas, sino también de pared, es decir, las laparostomías. Hemos hecho en el hospital, estas son dos técnicas nuevas que las van a ver: bypass intestinal externo, que es un reclutamiento fisiológico. ¿En qué consiste? Pues si el intestino delgado está perdido, pues definitivamente va a dar todas las alteraciones que hemos mencionado, pero si de alguna manera pues le llega nutriente primero y luego secreción intestinal, ¿no? Va a poder mejorar su expectativa. El reclutamiento ileal también se da cuando tienen un segmento ileal perdido, pues no hay que dejarlo ahí, ¿no? Hay que tratar de hacer una anastomosis y recuperar ese segmento, así sea posteriormente hecha una ostomía distal. Las técnicas de elongamiento intestinal y la construcción de pseudoválvula cecal y lo que es trasplante de intestino delgado, nosotros no hacemos en el hospital. Sí hacemos la restitución autóloga del tránsito y probablemente ese es pues la terapia de oro para la rehabilitación intestinal quirúrgica, ¿no? La siguiente. Esas son las técnicas, la técnica de Bianchi, ¿no? Que, bueno, yo la he visto, pero no he visto buenos resultados, ¿no? En niños generalmente pueden hacer esas técnicas de elongación. Aquí se divide a través del meso, se divide en dos, ¿no? Tiene que tener más de 5 centímetros de diámetro para poder hacer esta cirugía. Se divide y se hace una anastomosis, pues generalmente antiperistáltica, ¿no? La siguiente. Esta técnica sí la he visto y en buenos resultados, pero igual en niños sí se describe muy bien. En adultos nosotros no nos aventuramos a hacer porque pues no tenemos mucha experiencia en ello, y lo otro pues que sí, el poco intestino que teníamos lo estábamos rehabilitando.
y lo perdemos, pues ya no vamos a tener mucha tela de dónde sacar, ¿no? La siguiente. ¿Qué estrategias se deben dar en un síndrome de intestino corto? Los objetivos quirúrgicos son los siguientes: preservar la mayor cantidad de intestino. Eso es un principio básico, ¿no? La diferencia entre 10, 20 centímetros puede hacer que el paciente pase a ser rehabilitable o no rehabilitable. Así que es importantísimo el poco intestino que quede, así sean segmentos muy pequeños, tratar de recuperarlos y preservarlos. Restablecer lo más pronto el tránsito intestinal. ¿Por qué? Cuando tenemos una ostomía, tenemos un sistema de bajo flujo, de baja presión intraluminal, y eso pues va a hacer que la dilatación y la rehabilitación intestinal sea más lenta. En cambio, cuando nosotros hacemos una restitución del tránsito intestinal, una anastomosis, vamos a incrementar la presión intraluminal y eso hace que haya un proceso de rehabilitación más rápido. Evitar en lo posible las ostomías. Hay que evitar lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque una ostomía siempre hay pérdida del intestino, hay un manguito de 10, 12 centímetros que se pierden. Se disfuncionaliza el colon, ¿no? Hay mayor incidencia de infecciones y la readaptación intestinal es más lenta. Pero cuando hay que hacerla, pues hay que hacerla, ¿no? La siguiente. Les voy a presentar algunos casos, ¿no? Y enfatizar un poco en las técnicas que tenemos, ¿no? Este es un paciente de 38 años que fue operado por una resección intestinal masiva, por isquemia intestinal, por una hemoglobinopatía, ¿no? Hemoglobina S e hipoxia a la altura, ¿no? El paciente quedó con una ileostomía terminal, o sea, una ostomía de 20 centímetros de longitud y una ileostomía con un tubo, ¿no? Felizmente de alimentación de 60 centímetros, es una Foley. Nos vino referido el paciente, ¿no? Tenía barobilio secal y el colon completo. Recibió nutrición enteral, glutamina, ¿no? Enteral, restitución de tránsito luego de 8 semanas y logró independencia nutricional. Este es el paciente que más tiempo tenemos. Este paciente ya tiene 4 años. La siguiente, 4 años restituido, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos el intestino, ¿no? La parte distal. La siguiente. Aquí está la anastomosis. La siguiente. Y luego pues de la anastomosis los 80 centímetros de intestino, que este sería un síndrome de intestino corto tipo 3, pues se fue rehabilitando y felizmente pues el paciente está bien, ¿no? Está eutrófico. La siguiente. Aquí está el paciente. Él nos hizo un síndrome de dumping, ¿no? A veces hay la secreción va, el paciente al tercer día empezó a tener sudoración, descarga vagotónica, nos asustamos todos, pero felizmente era solamente eso. La siguiente. Este es otro caso, y aquí ya les voy a explicar la técnica que hemos empleado. Es un paciente varón de 38 años con múltiples operaciones de apendicectomía, manejo del abdomen abierto con BAC, tuvo una hienostomía terminal, ¿no? De 32 centímetros, ¿no? Y una ileostomía con tubo de 250, ¿no? O sea, era bastante el intestino que quedaba. Sin embargo, era muy próxima a la yejunostomía, pues, y el paciente tenía grandes pérdidas, ¿no? Fue remitido de una provincia del norte. Se instaló un bypass intestinal externo. ¿Qué se logró con este bypass? Disminuir el flujo yeyunal, recuperar el peso. Se logró una albúmina de 4.1 y luego de 5 meses del evento, pues el paciente pudo llevarse una anastomosis. La siguiente. Aquí tenemos las imágenes, ¿no? De la parte proximal, de los 38 centímetros. Aquí ya se va la bolsa, todo. La siguiente. Este es un esquema que lo hizo un médico del servicio. Esta es la yeyunostomía y eso es lo que quedaba pues de intestino distal. Felizmente había un acceso enteral. Entonces por este acceso enteral se le dio nutrición enteral primero y luego, la siguiente, se le hizo, eso es todo lo que quedaba de ileum bastante, ¿no? La siguiente. Se le hizo el bypass intestinal externo, es decir, se le reinfundió el flujo yeyunal hacia la zona distal. La siguiente. Aquí vemos que su esposa lo está haciendo con una llave de bebía nada más. Usualmente lo usan también con bombas de infusión de nutriente enteral. La siguiente. Aquí está el paciente ya bastante recuperado antes de la cirugía. La siguiente. Tenemos aquí un paciente de 36 años, multioperado,
por un trauma abdominal por PAF, con sepsis intraabdominal y ostomías por dehiscencia de rafía intestinal y colónica. Un paciente que tuvo una lesión por arma de fuego y pues para mala suerte se abrieron las dos anastomosis. Entonces el paciente terminó con una doble ostomía intestinal, una enterostomía proximal y distal y con una colostomía. El paciente acude con vómitos, yejunostomía proximal de 70 centímetros, no funcionante y una yejunostomía distal obstruida, ¿no? La colostomía tampoco estaba funcionante, había una obstrucción. El paciente vino de un hospital del MINSA, de la zona norte. En la tomografía se encontró un absceso retroperitoneal que desplazaba y comprimía ambas enterostomías, ¿no? Contaminado por la dehiscencia del muñón colónico. O sea, aparte había una dehiscencia del muñón distal. La siguiente. Se hizo una reintervención, o sea, se hizo una lumbotomía anterior, se drenó el absceso, se puso un DRENSAM y se le instaló el bypass intestinal externo. Ahora lo van a ver. El paciente recupera peso, ya hay ausencia de falla hepática, no tuvo ninguna disfunción hepática. La albúmina llegó hasta 3.8, se logró el destete de la nutrición parenteral, que es uno de los objetivos que tenemos en hacer este bypass intestinal. Se logró el destete de la nutrición enteral y se le dio alta con alimentación oral y reinfusión al 100% del flujo yeyunal. Este es un paciente bastante colaborador, ideal. Hay un video incluso donde él hace una explicación de cómo se tiene que hacer el bypass. Se hizo una restitución de tránsito con una anastomosis yeyuno-yeyunal y completar la colectomía total. Tuvo que sacar el colon derecho y luego una anastomosis iliosigmoidea. Yeyuno-sigmoidea sería la siguiente. Aquí está el paciente con una enterostomía proximal, una enterostomía distal con tubo y una colostomía. La siguiente. Se optimiza el cuidados periostomales, aquí está la proximal, se le cambia la sonda por una sonda de gastrostomía, en este caso siliconada. La siguiente. La siguiente. Aquí está la bolsa, bueno, pueden usar bolsa de colostomía. Aquí es una bolsa de ileostomía que tiene un conector y se hace la reinfusión. La siguiente. La siguiente. Por una llave de doble vía se va haciendo la reinfusión, ¿no? Como les digo, eso puede ser sustituido por una bomba de nutrición. La siguiente. El bypass intestinal externo, ¿qué nos llevó a eso? Pues había bastantes detractores, entonces revisamos bastante si se podía hacer, si debía hacerse, si había algún fundamento para ello. Y encontramos el 72 Levy logra una reinfusión exitosa en 75 pacientes, una reinfusión yeyunal, logrando disminuir el flujo proximal e interrumpir la NPT. Como les mencionaba, había una ruptura del equilibrio entre colecistoquinina, pancreosinina, péptido YY y gastrina, ¿no? Entonces, al lograr una reinfusión yeyunal, ese desequilibrio aparentemente se va estabilizando y el flujo gastrointestinal superior disminuye. La reinfusión, otro autor, ¿no? Rinsema, dice: la reinfusión de la secreción intestinal yeyunal en 8 pacientes disminuyó significativamente la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. Esa es otra de las ventajas que tenemos con la reinfusión yeyunal, el restablecer la circulación enterohepática, restablece también la fisiología hepática y por lo tanto la disfunción hepática es mucho menos frecuente. Y es posible, como lo hemos visto también en nuestros pacientes, la nutrición enteral y la reinfusión de la secreción intestinal sin sepsis y con mantenimiento del estado nutricional. Es importante mencionar que nosotros no hacemos reinfusión yeyunal a todos los pacientes. Los pacientes tienen que tener anatómicamente lo que les había mencionado, una enterostomía proximal y una enterostomía distal con tubo, pero además de eso deben tener una yeyunostomía menos de 1 metro y una ileostomía de más de 1 metro, porque si no, no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Debido a qué? A que, como les mencioné inicialmente, si nosotros tenemos una yeyunostomía de más de 1 metro, es una yeyunostomía absorbedora, o sea, se va a adaptar, no necesitamos hacer esta reinfusión. Pero si es menos de 1 metro, es una secretora, por lo tanto vamos a tener grandes pérdidas. El flujo yeyunal proximal es bastante líquido, con gran contenido de enzimas y nutrientes y con una baja carga bacteriana. En cambio, si nosotros hacemos una reinfusión
de un yeyuno distal, pues vamos a tener todo lo contrario, ¿no? Un flujo bastante consistente, con alta carga bacteriana y probablemente pues la carga de enzimas y nutrientes va a ser muy baja, ¿no? O sea, no tendría sentido hacer esa reinfusión. La siguiente. Y finalmente, pues, ¿para qué hacemos todo esto? Para poder lograr que nuestro paciente lleve a una restitución autóloga del tránsito, ¿no? Se hacen los estudios bioquímicos, hematológicos, inmunológicos y anatomopatológicos. Nosotros pensábamos, pues, que la enfermedad de Crohn era bastante infrecuente, pero no es así. Tenemos casos ahora en el hospital incluso de enfermedad de Crohn y muchos de los pacientes tienen también enfermedad inflamatoria. Estudios endoscópicos, se hace la gasoenostomía, la enteroscopía y la colonoscopía. Se hace todos los estudios porque lo peor que podemos hacer es anastomosar un intestino enfermo. Se hacen los estudios de imágenes para ver si es que la angiografía o el angiotem y los estudios nutricionales para ver cuál es el momento ideal para poder hacer una anastomosis, ¿no? La siguiente. En una técnica estandarizada, en un estado nutricional óptimo, se hace una preparación y estudio del intestino, como mencioné, una técnica meticulosa de la anastomosis. Las anastomosis las tenemos protocolizadas, se hace en dos planos, ¿no? El primero con Surgier, ¿no? Sutura absorbible. Generalmente utilizamos Vicryl o si tenemos, ¿no? PDS es lo mejor. Y en la segunda utilizamos pues polipropileno, ¿no? Puntos separados, siempre en dos planos. Es término terminal. Un antibiótico profilaxia, mantener una buena perfusión. Es importantísimo que en el transoperatorio el paciente siempre esté con adecuada presión, que no haya etapas de deshidratación o descompensación hemodinámica. El abdomen abierto generalmente lo dejamos para una segunda mirada, es decir, no trabajamos la pared, ¿no? Porque hemos tenido grandes problemas al utilizar material protésico y todo eso, ¿no? Tenemos ahora ya la precaución de dejarlo para una segunda mirada. Y la descompresión gástrica, evitar el hilio siempre es importantísimo. Nosotros hacemos una liberación desde el ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal. No dejamos así las adherencias, que puede ser que no lo haga, ¿no? Tenemos que disecarlo completamente. La siguiente. La reconstrucción quirúrgica, la siguiente. Este es el paciente que les mencionaba, el señor que vino con una colección aquí, se hizo la reinfusión yeyunal. Este paciente tuvo que entrar un poco antes de lo que esperaba, ¿no? Generalmente nosotros nos pasamos unas 6 a 8 semanas para poder restituirlo, pero él tuvo un prolapso de la yeyuno, ¿sí? De la enterostomía proximal. Bueno, el cirujano en la emergencia pues no tuvo más idea que ponerle unos puntos y cerrarlo, ¿no? Entonces, bueno, ingresó un poco antes de lo que esperábamos, se le hizo nutrición parenteral periférica y se le hizo la restitución de tránsito. La siguiente. Se hacen las medidas, ¿no? La siguiente. Se hace toda la liberación de la zona yeyuno-yeyunal, ¿no? En este caso, yeyuno proximal con yeyuno distal. La siguiente. Y como les mencioné, completamos la colectomía derecha. La siguiente. Y finalmente terminamos con una anastomosis yeyuno, no, sería ileocólica, ¿no? Porque se hizo una yeyuno-yeyunal y una ileocólica a este nivel, que ya es prácticamente en el sigmoides. La siguiente. Aquí tenemos el paciente. La siguiente. La siguiente. Y vamos a terminar ya hablando un poquito de lo que es trasplante intestinal. Felizmente, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en este simposio en Bogotá y estuvimos con trasplantólogos de Estados Unidos y también de Colombia y de Argentina, que ahora los voy a mencionar. La siguiente. Ya les mencionaba que el paciente puede tener rehabilitación médica y quirúrgica y pacientes que no son rehabilitables. Los pacientes que no son rehabilitables van a ir a NPT. La NPT va a ser prolongada, debe ser cíclica, debe ser domiciliaria y posteriormente el paciente, si es que en ese lapso de nutrición parenteral domiciliaria presenta alguna de estas indicaciones, pues el paciente es candidato a trasplante de intestino. ¿Cuáles son las indicaciones para trasplante intestinal de un paciente que tiene falla
pero que está con nutrición parenteral domiciliaria. Se va a tener una doble falla. Ha fallado la rehabilitación intestinal porque no se le puede hacer o porque no tiene longitudes críticas, y la otra falla es la falla de la nutrición parenteral. Puede tener enfermedad hepática asociada a NPT y a síndrome de intestino corto, trombosis de 2 o más venas, ¿no? Se menciona que para adultos de 6,3 y para adultos de 6,3 y para niños de 4,2, haber sufrido 2 o más episodios de sepsis asociada a catéter, ¿no? O un ingreso a la UCI por un episodio de fungemia, y episodios frecuentes y o recurrentes de deshidratación severa, ¿no? O trastornos metabólicos asociados a la NPT. También hay otras indicaciones, pero no están acá, que no son tan reconocidas como tales, que son lo que es la calidad de vida, ¿no? en los pacientes. Y esto básicamente es para trasplante de intestino aislado, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son los criterios de selección del donante? Bueno, no son tan exigentes como ustedes verán, de 1 mes hasta 50 años, un isogrupo, ABO, serología negativa, función hepática conservada del donante y respuesta hemodinámica inotrópicos a bajas dosis, ¿no? La valoración antropométrica es importante porque el donador tiene que tener menor contextura que el receptor. La siguiente. Aquí es un trabajo interesante, una revisión que hizo el doctor Gondolesi, ¿no? El argentino, y aquí tenemos pues los 2 países que están haciendo, son solamente Colombia en Medellín y Argentina en Buenos Aires, ¿no? Aquí tenemos el número de casos, obviamente esto es muchos más, ¿no? 22 vivos, ¿no? Las malas experiencias que tuvo Brasil, México y Chile, pues han hecho que abandonen ya el intentar el trasplante de intestino. La siguiente. Y aquí hace una comparación del Registro Internacional de Trasplante con la Fundación Favaloro de Buenos Aires, donde trabaja el doctor Gondolesi, que lo hemos tenido aquí hace 2 años. La sobrevida global, ¿no? por trasplante de intestino aislado es de 75% en el registro y 72% en Favaloro. O sea, tenemos una sobrevida a 1 año de 72%. Esto obviamente va disminuyendo a los 5 y los 10 años. La mortalidad en lista por intestino aislado es de 4,5 y en lista por hígado e intestino es 33%, ¿no? La siguiente. Tuvimos la oportunidad, que es el doctor Carlos Guzmán, que les mencionaba de Medellín, es el que hace los trasplantes, y esta es una paciente que fue referida de Bogotá a Medellín, porque en Bogotá no se hace trasplante, sino se hace en Medellín. Y vamos a ver aquí la peculiaridad que tiene. Es una paciente que tuvo una trombosis, una trombofilia, ¿no? Una trombosis extensa, mesentérica, con longitudes críticas, solamente 40 centímetros de yeyuno, no tenía colon derecho ni válvula ileocecal. Entonces la paciente salió del problema más o menos mes y medio, y el que está aquí es el residente que la remitió, el que se preocupó de ver qué hacer por la paciente, porque uno ve una paciente de 42 años, ¿no? Y ¿qué hace, no? La ve pues entre comillas saludable, y no hacer nada por ella. Entonces se preocupó, consiguió al doctor Guzmán ubicarlo y remitió a la paciente y se le hizo el trasplante intestinal. Aquí está en el 4.º día post-trasplante. La siguiente. Y aquí quiero comentar un poquito cuáles son las tendencias, ¿no? No tratan de siempre de ser las mismas, pero porque los dos se han formado, tanto el doctor Gondolesi, que maneja la Fundación Favaloro, como el doctor Carlos Guzmán en el Hospital Pablo Tobón Uribe, tienen la misma formación, ¿no? En Pittsburgh. Sin embargo, tienen una expectativa o un ámbito distinto en cuanto al trasplante. En Argentina el trasplante de intestino solo se da cuando se cumplen los criterios que mencionamos de manera rígida, y esto pues aprobado según el análisis estadístico que él ha hecho, que adiciona meses o años de vida al resultado final de trasplante. El doctor Carlos Guzmán, en cambio, ¿no?, hace un trasplante de intestino cuando se soluciona el evento inflamatorio infeccioso, como vimos en la paciente, y el paciente tiene intestino residual con dimensiones
críticas, ¿no? Esta conducta de hacer el trasplante antes de que empiece a reclutar todas las indicaciones evita pues la falla hepática. Obviamente las posibilidades de hacer trasplante de intestino aislado son mayores acá, en cambio aquí son menores. Generalmente aquí tiene que hacerse combinado con hígado. La siguiente. Nosotros, bueno, y ya tengo autorización del jefe de departamento y también del jefe de servicio para mencionarles esta propuesta que hemos hecho, ¿no? Y esperamos que en los próximos meses pueda ser ya aceptada y validada. Estamos formando la unidad de falla intestinal en el hospital. Tenemos los participantes, el departamento de cirugía general, estamos nosotros, el servicio de coloproctología, áreas críticas con soporte nutricional y el programa de trasplante de intestino y multivisceral. La siguiente. Aquí cada uno de ellos tiene una función, ¿no? La cartera de servicios de cada uno de ellos: rehabilitar el intestino, unidad de soporte nutricional, nosotros, restitución autóloga del tránsito, ¿no? Soporte nutricional, la unidad de soporte, rehabilitación nosotros, restitución autóloga de coloproctología y el trasplante, obviamente, el programa de trasplante de intestinos. La siguiente. Estas son las fases de adaptación, ¿no? Hay muchas variables, ¿no? Muchos autores, pero básicamente pues tenemos una primera fase, los primeros 28 días, una segunda fase que va hasta los 6 meses y la tercera fase pues que es la fase de mantenimiento que va hasta los 2 años, ¿no? La siguiente. Ese es el esquema o flujograma que tenemos, ¿no? En la etapa temprana interviene nuestro servicio de cirugía de emergencia con control de infección, terapia ostomal, todos los estudios y la terapia biológica si es que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal. En la etapa tardía estamos nosotros y la unidad de soporte nutricional, que aquí es donde tiene un papel importante en todo el proceso, obviamente, pero aquí es donde es fundamental: soporte nutricional, ¿no? Terapia farmacológica y tratamiento quirúrgico, las técnicas que les he mencionado. Y finalmente, pues tratamos de llevar al paciente a una restitución autóloga del tránsito dentro de los 6 meses. Todo lo que ven en verde es quirúrgico y logrando pues que el paciente vaya a independencia nutricional. Si el paciente tiene longitudes críticas, como mencioné al inicio, es decir, tiene una ostomía con menos de 115, tiene una anastomosis colónica, ¿no? Yeyuno colónica con menos de 60 centímetros, o tiene una anastomosis yeyuno biliar con menos de 35 centímetros, es decir, tiene longitudes críticas, el paciente no va a poder rehabilitarse por esta vía, entonces va a ir a no rehabilitable, a nutrición parenteral prolongada, cíclica y domiciliaria, ¿no? Si en el transcurso de los 2 años el paciente reúne los criterios que mencioné, pues irá a trasplante de intestino y finalmente pues por esta vía se hará la rehabilitación intestinal. La siguiente. Eso es cómo participa el departamento de cirugía, la unidad de soporte y trasplante, ¿no? Al inicio nuestra participación es bastante fundamental y luego va disminuyendo. La unidad de soporte, como les decía, hay una etapa en la cual es crucial su participación, el mantenimiento de la terapia, y el trasplante pues ya al final, si es que el paciente realmente lo requiere. La siguiente. Y aquí termino. Vamos a hacer lo que es un estudio. Hemos hecho un estudio de una corte de 40 pacientes, algunos de los que he mencionado hoy. Y en el análisis de mortalidad del síndrome de intestino corto, en una corte de 40 pacientes en 4 años, de 2010 al 14, marzo del 14 de este año, la mortalidad global estuvo en 67.5%, pero se incluyen aquí los rehabilitables y no rehabilitables. Los 13 pacientes que sobrevivieron tuvieron en común lo siguiente: adultos jóvenes, tienen un promedio de edad de 42.1 años versus 65 años de los que fallecieron. La longitud de intestino fue mayor, se logró en ellos acceso enteral con un destete temprano a la nutrición parenteral, se logró técnicas como bypass intestinal externo, reclutamiento ileal, y el síndrome de intestino corto estuvo asociado a complicaciones postquirúrgicas o isquemia intestinal, y generalmente hemos manejado muy poco lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces pensamos que este puede ser un factor también. Se logró realizar en la mayoría de ellos una restitución autóloga del tránsito intestinal. Ahora, es importante mencionar que no todos han salido significativos, ¿no? Esto es obviamente lo que se nota, que en unos son mayores o no. Estos dos primeros, el adulto joven, la edad,
y la longitud del intestino son los dos elementos que han salido estadísticamente significativos y que pueden decir si el paciente va a tener sobrevida o no, sobre todo la temprana. Entonces, me van a disculpar, he hecho una gráfica, mi estadístico no se ha desaparecido, así que lo he tenido que hacer manual. La siguiente. Esta gráfica lo que resume es la mortalidad del intestino corto en nuestros pacientes, nuestros 40 pacientes, según la longitud intestinal y la edad. Aquí tenemos la longitud intestinal en centímetros y aquí tenemos la edad en años. Los puntitos negros son los que han fallecido y los blancos son los que han sobrevivido. Entonces se nota que, pues, que se agrupan los pacientes, los sobrevivientes, con más intestino y menos edad. Y fallecen más los que tienen más edad y menos intestino, ¿no? Esto sí ha salido estadísticamente significativo. No tengo las pruebas aquí para mostrárselas. Hay 2 o 3 que salen de la curva y ya los estoy revisando. Básicamente ha habido una serie de complicaciones postquirúrgicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es una paciente joven con 1,50 m que falleció tempranamente, ¿no? Antes de la segunda semana por complicaciones sépticas. La siguiente. Bueno, este es el grupo de falla intestinal. Quiero agradecerles también a todos los que me han acompañado en estos años, ¿no? Aquí está el doctor Sergio Segarra, que ha hecho bastante epidemiología y que nos ha ayudado bastante en la parte de fístula intestinal. El doctor Reboredo, que ya no está ahora en nuestro servicio, y el doctor Auris, que pues es el que hace bastante cirugía de emergencia y unas anastomosis que nadie quiere hacerlas, ¿no? Bueno, yo tengo el mérito de haberlos juntado. Les agradezco